Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 7 de Tropical Rush Pretty Cure. Empecemos con el video. Una pregunta. ¿Hacen ustedes ejercicio? ¿Cuál es su deporte favorito? Tal vez la natación, tal vez salir a correr, la bicicleta, tal vez el boxeo. No sé, hay muchos ejercicios, muchos deportes. Déjenme aquí abajo cuál les gusta más y cuál practican. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque resulta que es la primera actividad del Club Tropical de Manatsu. Me traba. Bueno, resulta que esta Asuka es la que las empieza a entrenar. Ellas salen a correr a la playa y la única que puede mantenerle el ritmo es Manatsu. Tanto Sango como Minori se cansan demasiado rápido. Y esta Asuka es como que, ay, ¿por qué no tienen forma? Deberían hacer más ejercicio, como yo. Bueno, no así, pero sí les reclama de que deberían hacer más ejercicio. Bueno, finalmente llega un punto en que necesitan descansar y descansan a la orilla de la playa. Ay, yo quisiera hacer eso, ¿ustedes no? Bueno, resulta que estando en ese lugar descansando, descubren a una pequeña foquita color de rosa que está perdida. Y resulta que esta Laura la reconoce. Su nombre es Kururun. Kururun. Y no es una foca, sino un hada de mar. Ay, me encanta el diseño de Kururun. Bueno, resulta que este animalito se había perdido y finalmente logró llegar a su objetivo, que es el grupo de Manatsu. ¿Y por qué había llegado tan de pronto? Resulta que la reina del mundo acuático donde vive Laura la mandó para enviarles un objeto misterioso, pero este objeto misterioso se perdió. Pero antes de que se tengan que preocupar por buscar este objeto misterioso, Laura tiene que aprender a comunicarse con esta foquita, esta hada. ¿Por qué? Porque resulta que, aunque son del mismo reino, esta Laura no puede comunicarse con ella y no puede entenderle. De repente es como que, curu, 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 curu. Normalmente dicen las últimas dos sílabas. En este caso, kuru o ru, no me acuerdo cómo se llama. El detalle es que Kururun se comunica con Laura y Laura es como que, ay, me está diciendo que soy hermosa. Y Kururun es como que, no. Y otra vez, Kuru, 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 Kuru. Y Laura, ay, ¿qué quieres que sea reina? Ay, muchas gracias, yo también quiero ser reina. Y no, otra vez no. Resulta que la única que se puede percatar de lo que quiere Kururun es Minori. Y le dice, a lo mejor tiene hambre. Y todas, ¿cómo sabes? Bueno, lo imaginé. Entonces, esta Laura saca de su Mermaid Aquapot unas galletitas especiales que comen las hadas como Kururun. Finalmente, después de este evento, nos vamos a lo que es una escena con los enemigos. El mayordomo, este caballito de mar, le pide a nuestra pequeña camaroncito llamado Elde. ¿Qué nombres tan difíciles, no les parece? Que tiene que buscar este objeto misterioso que perdió este animalito, que curiosamente no sé cómo se llama. ¿No? Ahora, resulta que los enemigos, el caballito de mar, que es la mano derecha de la reina, de alguna manera descubrió que Kururun salió del reino del reino acuático de Laura y dice, oye, ¿qué crees? Le dice a nuestra camaroncito llamada Elde, tienes que ir a buscar un objeto raro que mandó la reina a las Pretty Cure. Y la camaroncito es como que, ay no, yo no me quiero preocupar por problemas adultos, soy una niña. Y este caballito de mar es como que, mira, si me traes ese objeto, yo te voy a premiar. ¿Está bien? Y él es como que, sí, premios, yay, y se va a buscar ese objeto. Ahora, resulta que después de todos estos problemas que causó Kururun a las Pretty Cure, finalmente descubren que les había traído este objeto misterioso y que lo tienen que buscar. Entonces van inmediatamente a la playa donde encontraron a Kururun
y por toda el área empiezan a buscar. Laura en el mar, Asuka, Minori, Sango y Manatsu cerca de la playa, pero no dan con este objeto. Y nos estaremos preguntando, ¿qué clase de objeto mandó la reina y para qué? Y inmediatamente, como el grupo ya está formado, piensan en que es un objeto para un power-up. ¿Un power-up? Ya sabemos que si ustedes están muy al pendiente de Chicas Mágicas y han visto más sobre este tema, este género, sabrán que las chicas mágicas siempre tienen un power-up. Pero a mí se me hace muy fácil, ¿no lo creen? Que, sí, tomen un power-up y ya con eso. No está muy sospechoso todo esto, ¿no les parece? Resulta que Minori nuevamente empieza a pensar de manera diferente al grupo. Ella, en vez de buscar en la playa, va y busca cerca del bosque. Y todo eso es como que, ¿por qué si encontramos a Kururun aquí en la playa, no en el bosque? Pero resulta que efectivamente lo que estaban buscando está en el bosque. Y después un rato se queda hablando con Laura y le explica, oye, ¿cómo es que pensaste que estaba en el bosque y no aquí en la playa? Y Minori le explica que gracias a los libros pueden pensar de manera diferente, ya que al leer puede pensar y resolver distintos problemas. Lo que hace que Laura se sorprenda y diga, oh, wow, me encanta ese pensamiento crítico que tienes. Y resulta que este camaroncito, nuestro amigo llamado Elde, llega inmediatamente para robar este objeto, que nadie sabe quién es, porque todavía no porque todavía no han abierto lo que es esta bolsita que encontró Minori. Y bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Esta Elde invoca una llanadera, las Peticure se transforman y atacan. Mientras las Peticure están tratando de vencer al llanadera, Laura está defendiendo a Kururun y a este objeto, que según ella es un objeto para un mejor poder. ¿Y qué creen? Como ya habíamos sospechado, no es un objeto. Resulta que es una canasta de dulces envuelta en lo que es esta conchita de mar que estamos viendo acá. Y él es como que, ¿qué tanto trabajo y tanto todo esto por una caja de dulces? ¡Qué tontería! Pero bueno, como él es todavía una niña, obviamente quiere regresar con este objeto. Primeramente, porque le prometieron una recompensa. Y segundo, pues los dulces. ¿Quién niega los dulces? No me digan quién. Pero bueno, las Peticure vencen al llanadera, el de se va todo enojado porque no puede conseguir los dulces, y finalmente el capítulo acaba con todas nuestras protagonistas, nuestras Peticure, en la playa comiendo estos dulces que la reina le llevó a Laura. Oh, yo quiero probar esos dulces. En conclusión, este capítulo la verdad es que fue divertido. Nuestras protagonistas, pensando que finalmente van a aumentar sus poderes, están desesperadas de buscar este objeto para sorprendernos de que no es un objeto, sino solamente dulces. La verdad es que siento que este capítulo fue un poquito de relleno, dejando a un lado la presentación del hada mágica Kururun. En general, creo que a partir de este momento vamos a ver muchos capítulos de relleno, donde vamos a ver simplemente una misma fórmula que ya estamos acostumbrados los que estamos viendo animes de chicas mágicas como Sailor Moon, como las demás temporadas de Peticure. Y con estos pensamientos finales doy por terminado este video. Déjame aquí abajo en los comentarios si haces ejercicio, cuál es tu deporte favorito y si te gustaría probar esos dulces que la reina le llevó a Laura. La verdad es que yo sí, me encantan los dulces. Y también déjame saber si te gustó este video y tus comentarios acerca de si te gustó, si no te gustó y en qué puedo mejorar. También me gustaría saber si te gustaría que hable de otro anime diferente a lo que es Tropical Rouge y Aikatsu.
Mi nombre es Salma Hernández y nos vemos en el próximo video. Bye bye.